electivo de medieval, 2 de septiembre. Oh, en cambio, la prosa que sigue ese metro yo no la expliqué porque el tema de eso más bien se conecta a lo que vamos a leer después de Anselmo, de la demostración de la existencia de Dios en Anselmo. Entonces, por eso preferí dejarlo para comentarlo junto como referencia, junto con ese tema. Bien. No sé si hay preguntas de lo de ayer, del pasaje fundamental que leímos ayer. Voy a ponerlo ahora en castellano. Profe, a mí me quedó también una duda al respecto de lo que vimos ayer, Bien, de la usía, que usted ayer dijo que Aristóteles, como que en Aristóteles había como una usía de primera y segunda, como el tema cuando estuvimos hablando como del gato como concreto, como el gato físico particular, y como la usía segunda como esta sustancia como mental o más universal. Y me quedó la sí. duda si había como una jerarquía en este primer y segundo orden de la usía. Ah, buena pregunta. No es tan fácil responder esa pregunta porque, por un lado, Aristóteles subraya de que primera, entonces, como significado principal de usía, es la usía concreta, la que es, entonces, individual, particular, que ese es el primer significado. Y efectivamente, digamos, cuando nosotros pensamos en algo, en una cosa, en el fondo lo primero que pensamos es en una cosa concreta, ¿no? Solo en un segundo momento eh, pasamos a un nivel de abstracción que nos permite hablar como de la esencia del gato como algo abstracto, entonces que puede subsistir, no subsistir, pero en algún sentido existir en forma separada o independiente del individuo. Entonces, en un sentido parece que es primero la esencia concreta, que es más fundamental, porque viene primero en el orden que nosotros generalmente lo pensamos, naturalmente lo pensamos. Pero después, cuando vamos a analizar qué es lo que entra a formar el ente concreto, nos damos cuenta que el ente concreto sensible es un compuesto de materia y forma, ¿no? Que está la materia, pero que esta materia recibe forma del eidos, ¿no? Del logos. Y entonces, en ese sentido, resulta que el logos, que le da forma a la materia, es anterior, existe con anterioridad, ¿no? Y pertenece a una esfera del ser que es superior porque es inmutable, ¿no? No está sujeto a la génesis. Y entonces, en ese sentido, es superior la usía segunda. Entonces, digamos, bajo diferentes aspectos, se puede decir que uno viene primero que el otro, ¿no? Uno viene primero como en el orden como nosotros lo percibimos, pero después en percibirlo y analizar esa percepción intelectual, nos damos cuenta que tienen que estar dos elementos y que jerárquicamente es superior, ¿no? El que le da forma a la materia. Pero eso de que la forma es anterior a la materia, Aristóteles lo dice, ¿no? Pero nunca nos dice cómo se concilia, porque eso le queda siempre como difícil de aceptar, digamos, nunca en el fondo admite abiertamente que eso rema para el lado, va para el lado de la doctrina platónica. Le da en eso la razón a Platón, ¿no? Que hasta que la forma precede a la materia, que no está sujeta, ¿no? al cambio. Entonces, en su polémica de las ideas, eso no calza perfectamente. Por eso no es siempre tan claro cuando habla de eso, y el discurso en eso como que a veces oscila un poco. También porque oscila en él, se va formando en su mente lo que después los medievales aclararán mejor, que cuando se dice logos o cuando se dice idea, eh, no es tan fácil, no es tan obvio distinguir el nivel ontológico de la idea como forma de las cosas, que por lo tanto preexiste a las cosas, ¿no? Independientemente de la mente humana,
y el nivel de la idea como logos, o sea, como concepto de la mente, ¿no? Como lo pone acá, los puros y desnudos intelectos, o sea, algo que está en la pura mente, que tiene que ver con la idea, pero no lo es directamente. La relación entre estas dos entidades no es tan obvia, no es tan fácil de establecer, ¿no? Las ideas como ideas en sí, que están en la realidad previamente a las cosas y en base a las cuales las cosas están hechas, y las ideas como ideas humanas. Entonces, bueno, ya el hecho de crear una palabra diferente, Aristóteles empieza a hacer, ya Platón, ¿no? Pero Aristóteles con esta palabra logos, ¿no? Eh, que pone como logos de la mente humana, ¿no? Empieza, pero habrá que esperar la filosofía medieval para que se dé una terminología como más constante, que distinga el concepto de la mente, bueno, la misma palabra concepto, que en el fondo después es técnica en la filosofía medieval, no la palabra concepto, que para nosotros es obvia, ¿no? En la filosofía antigua todavía no es obvia, porque no es obvio en qué se distingue, ¿no? La idea humana, en definitiva, de la idea en sí. Bien, en todo caso, leyendo el comentario, ahí todo esto va a ir explicándose. O sea, a veces explicándose y a veces enredándose. Este texto a veces es claro y a veces también contiene ciertas ambigüedades, pero estas ambigüedades son importantes porque en torno a estas ambigüedades girará después toda la discusión medieval. Entonces es importante tenerlas en cuenta. Leamos entonces ahora en castellano. Cuando no hay cosa específica, podemos leer en castellano, después podemos ir al original. ¿Quién quiere leer? Yo voy a leer. Bastián, perfecto. Ya. 1.10.03, ¿cierto? Sí, Ya. Paso por alto, dice, las cuestiones más profundas, para que, propuestas al alma del lector de manera inoportuna, no perturben sus primeros pasos. Pero, para no hacer que el lector fuera del todo negligente y para que no considerara oculto nada más allá de lo que él mismo había dicho, agregó aquello mismo cuya cuestión él mismo prometió aplazar, de manera que, por un lado, no tratara de manera oscura y profunda el problema, confundiendo la mente del lector y al mismo tiempo fortalecido por la ciencia, reconociera lo que era correcto investigar. Pero las cuestiones que dice callar son sumamente útiles y secretas, e investigadas por los hombres doctos y no han sido resueltas por muchos. De las cuales, la primera es la siguiente: de todo lo que el alma entiende o bien concibe con el intelecto lo que existe en la naturaleza de las cosas y se lo representa con la razón, o bien finge para sí con vacía imaginación aquello que no existe. Entonces, se pregunta a cuál de estas dos pertenece la intelección de los géneros y de las otras cosas de ese tipo. Se pregunta si entendemos las especies y los géneros como cosas que existen y de las cuales tomamos verdadera intelección, o bien nos iluminamos con nosotros mismos cuando formamos con vana cogitación del alma cosas que no son. Si en cambio constara que son, y diremos que el intelecto las concibe a partir de las cosas que son, entonces otra cuestión mayor y más difícil genera una duda, ya que se muestra la grandísima dificultad de discernir y entender la naturaleza del género mismo. En efecto, dado que todo lo que es necesario que sea, o corpóreo o incorpóreo, necesariamente está en una de estas dos clases. ¿De qué naturaleza será entonces lo que será género? ¿Acaso corpóreo o bien incorpóreo? Y en efecto, no se entiende diligentemente qué cosa es si no se reconoce en cuál de estas clases debe colocarse. Pero tampoco cuando se haya solucionado esta cuestión se excluirá toda la ambigüedad. En efecto, si se dijera que el género y las especies son incorpóreos, una cuestión asalta a la inteligencia y la detiene, pidiéndose resuelta. Si acaso ellos, el género y las especies, subsisten junto con los cuerpos,
o bien parezca ser subsistencia incorpórea más allá de los cuerpos, por cierto, existen dos formas de cosas incorpóreas. Algunas que pueden existir como distintas más allá de los cuerpos y perduran en su incorporeidad separadas de los cuerpos, otras, en cambio, siendo incorpóreas, sin embargo, no pueden existir más allá de los cuerpos, que, si bien las decimos incorpóreas, porque no se extienden por un espacio tridimensional, sin embargo, de tal manera están en los cuerpos, que no pueden ser extirpadas, o si son separadas de los cuerpos, de ningún modo permanecen. Espera, entonces hagamos pausa un poquito para recapitular estos problemas que ya un poco los anticipamos ayer, ¿no? Comentando la frase de Porfirio. ¿Cuál es la primera cuestión? O cómo se puede resumir este capítulo 6, donde desarrolla un poco la primera cuestión. ¿Alguien podría resumirlo? ¿Cómo se plantea aquí la alternativa? ¿Sería si lo universal existen o si están en el intelecto? Claro, o sea, cuando entendemos las especies y los géneros, ¿no? Claro, esta intelección es verdadera, ¿no? En el sentido que corresponde, ¿no? A algo real. A algo real. Aquí puede ser útil, como esta frase ya es como técnica, puede ser útil ir a compararla con el texto latino. Ya no sé, no sé. Bueno, si lo había abierto, no. No, tengo que abrir. Sí, adelante. Ah, sí, voy al tiro. Perdón, voy a tener que ir un momentito, pero mientras tanto pueden leer el texto latino de esto. Id quod est in rerum natura constitutum intellectu concipit et sibi metratione describit, aut id quod non est, vacua sibi imaginazione depingit. O sea, todo lo que el alma entiende, ¿no? O, con la primera alternativa, o es algo que está constituido en la naturaleza de las cosas. O sea, cuando yo formo un concepto, esto refleja algo que está en la realidad, en el sentido de en la naturaleza de las cosas, in rerum natura. Esta es la frase técnica que usarán después todos los medievales. O sea, si los conceptos de la mente reflejan algo que está en la naturaleza como tal, o bien algo que no está. Aut id quod non est. ¿No? O sea, la oposición es esta. Id quod est, id quod non est. Voy a hacer una tarea muy cortita y vuelvo en 2 minutos. Mejor lo dejo grabando porque si no después se me olvida.
Bien. ¿Aló? ¿Estamos? Sí, acá estamos, profe. Bien. Entonces, la primera alternativa no es si lo que entiende el alma, intellectus, lo que llamaba en sentido objetivo, ¿no? El texto de Porfirio. Intellectus es lo que es inteligido. Entonces, digamos, si el concepto, diríamos, con la palabra que después será la técnica, si el concepto corresponde, entonces, a algo que está en la naturaleza de las cosas, en la realidad natural, podríamos traducir nosotros esta palabra rerum natura, esta forma latina de expresarlo, ¿no? O bien algo que no está, ¿no? Esa es la oposición. Id quod est, id quod non est. O sea, ¿es algo que está o es algo que no está en la naturaleza de las cosas? Lo que corresponde al concepto, ¿no? Porque si es algo que no está, entonces los conceptos serían vacuas imaginaciones, ¿no? Serían ficciones. Entonces sería algo falso, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando entendemos los géneros y las especies, entendemos cosas que son, eaque sunt, ¿no? O cosas que no son. ¿No? Ese es el primer problema. ¿Se entiende este primer problema? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, bueno, sí, al menos yo sí. Bien. Oh, dicho esto, entonces, la segunda pregunta que se plantea es, vamos a volver al castellano. No, es si estas cosas, entonces, están, ¿no? Si son corpóreas o incorpóreas, pero sobre todo, si están, ¿no? Si subsisten junto con los cuerpos, circa corpora, o bien parezcan ser sus subsistencias incorpóreas, no más allá de los cuerpos. Si subsisten más allá de los cuerpos, ¿no? Bueno, es obvio que son digamos, incorpóreas. Ahora, si subsisten en los cuerpos, no es tan obvio, pero también podrían ser incorpóreas. Esta formulación de decir que los universales subsisten circa corpora, o sea, junto con los cuerpos, entonces corresponde a decir que están de algún modo en la naturaleza de las cosas, y eso corresponde a lo que yo llamaría realismo aristotélico. O sea, es realismo, ¿no? Pensar que digamos que los universales que están en la mente reflejan cosas, ¿no? Que están en la naturaleza, es lo que yo llamaría realismo aristotélico, ¿no? O sea, hay un realismo aristotélico. Yo hacía ayer la diferencia que los manuales neotomistas muchas veces dicen que el realismo, que llaman realismo exagerado, es esencialmente platónico. En cambio, yo veo, me parece más apropiado, decir que existe un realismo platónico, pero también existe un realismo aristotélico. El realismo platónico, si se quiere, es más antiguo, ¿no? Porque Platón funcionaba de antes como libro de texto de los autores medievales. Y entonces hay un realismo platónico en el sentido que las ideas existen y subsisten en el cielo, en la mente divina. Paréntesis, cuando se dice que las ideas están en la mente divina, están, así genéricamente, no se toma con solo eso una postura realista. Por ejemplo, Agustín dice que Dios tiene ideas, que hay ideas en la mente divina, pero no dice que estas ideas son subsistencias, ¿no? Que subsistan como cosas, ¿no? Autónomas dentro de la mente divina, porque para Agustín es clarísimo que Dios es uno solo. Entonces, en su única esencia, ¿no? En su única esencia, las ideas están, pero como raciones,
Entonces están de una forma virtual, no real, ¿no? Porque si no eso iría en contra de la unidad divina. En cambio, en el sistema neoplatónico, la unidad es asegurada por la primera hipóstasis, el primer uno. Solo el primer uno es absolutamente uno. Porque el segundo uno no es absolutamente uno, el nous, sino que un poco es uno, pero también un poco es múltiple, o sea, tiene ya algo de lo múltiple. Precisamente por eso, porque las ideas son concebidas como subsistencias, ¿no? Dentro de la mente divina y por lo tanto la hacen en cierta forma múltiple. Son concebidos como seres reales, como dirá la terminología siguiente, medieval, y no como seres meramente virtuales, como lo concibe Agustín, como raciones o logoi, ¿no? Dentro de la mente divina. Entonces, decir que las ideas están en la mente divina en sí es una frase ambigua que nos decide por la postura realista o la postura no realista. Y bueno, existen autores como cristianos, como Scott Eriúgena, que ustedes pueden ver un buen resumen ahí en el manual de Cobblestone y de Gilson también. Él concibe explícitamente las ideas como subsistentes en la mente divina, ¿no? Entonces, claramente él sigue ahí, Eriúgena, un autor, ¿no?, de la época de los carolingios, que lo mencionamos cuando hablamos de la época carolingia. Claramente sigue este esquema neoplatónico, ¿no?, en diferenciar la primera hipóstasis de la segunda. Dios de la mente, donde las ideas subsisten. Y entonces eso es lo que se llama realismo, merece ser llamado realismo platónico, propiamente, ¿no? En cambio, este realismo que dice que las universales subsisten junto con los cuerpos, esta fórmula precisamente, es realismo, porque dice que los universales subsisten, pero no merece el apellido de platónico. Porque el decir que el universal subsiste, pero pegado al cuerpo, o sea, que está en el cuerpo en contraposición a estar separado, independiente, es claramente una postura que se acerca mucho más, ¿no?, a lo que dice Aristóteles, ¿no?, allá en la metafísica. Entonces, es un realismo aristotélico. Más allá de que este realismo sea más o menos, o sea, cómo se plantea exactamente, porque puede haber varios matices. Ahí el texto de Rosmini explica bien. Todos los matices de realismo surgieron durante el siglo XI, sobre todo, y XII, diferentes escuelas de realismo. Entonces, hay diferentes matices o maneras en que se puede plantear esto de que los universales subsisten en la naturaleza, junto con los cuerpos, en qué sentido exactamente, ¿no? Pero más allá de estas diferencias internas al realismo, lo que une el realismo como tal, lo que caracteriza, lo que es común a toda postura realista, es decir, que el universal es algo que está in rerum natura, está en la realidad. Y entonces los universales son de algún modo sustancias, res, de ahí viene realismo. Este realismo, entonces, ya sea platónico o aristotélico, pero el que, digamos, el que nos ocupa en el siglo XI, insisto, es básicamente un realismo de marca aristotélica, es un realismo, o sea, los que lo defienden como, que son presentados como prototipos del realismo, exponentes del realismo, siguen esta forma de realismo aristotélico. Paréntesis, que otra cosa que hay que tener siempre en cuenta, aunque son paréntesis que tienen que tener siempre en mente. Estamos utilizando esta palabra realismo aquí, en esta disputa del siglo XI y XII, de un modo diferente a cómo se usa la palabra realismo en la filosofía moderna. Ustedes lo habrán seguramente escuchado decir, y lo usan también mucho los neotomistas, pero significa algo radicalmente diferente, básicamente diferente a lo que significa en esta polémica. La palabra es la misma, pero significa dos cosas diferentes. En la filosofía moderna, ¿qué significa realismo? Seguramente lo han escuchado. ¿No? ¿No lo han escuchado? ¿O qué les dice a ustedes? Digamos, una postura realista. ¿Mm? Sí, en teoría del conocimiento, estoy seguro que vimos al respecto como las
posturas como que hay al respecto del conocimiento. Si no Claro, me porque esa teoría equivoco, del conocimiento lo hicieron el semestre pasado. sí, si no me equivoco, sí, sí, el semestre pasado. Semestre pasado, entonces justo, ven, claro, allá seguramente lo vieron. Y claro, y seguramente como evidentemente el vocabulario que ahí se usa es moderno, eh, por realismo, ¿qué se entiende? Ahí. Porque en el fondo es la polémica tal como la moderna, en el sentido como se plantea de Kant en adelante, ¿no? O si prefieren de Descartes en adelante. Entiendo que es como que se postula que hay un objeto existente fuera del sujeto. Es claro, o sea que efectivamente el conocimiento humano permite ¿no? conocer, diríamos, un mundo externo real, por decirlo así, como para utilizar la fórmula moderna, ¿no? Como en O contra sea, del idealismo, quizá como claro, de la claro, se postura de opone, Berkeley, exactamente se opone a idealismo, porque el idealismo dice que se perciben como ideas, igual no me acuerdo muy bien de la postura de Berkeley, la verdad. claro, que lo que nosotros conocemos son básicamente ideas, ¿no? No las cosas, Las ideas de Dios creo que decía y en como... definitiva las cosas son meras, diríamos, proyecciones de las ideas. O sea, el idealismo, en el sentido propio y estricto, dice que toda la realidad se reduce a ideas, que no hay propiamente cosas en el sentido de cosas externas, ¿no? Sino que toda la realidad, ¿no? En el fondo emana, es puesta, es incluida, digamos, las cosas no son más que manifestaciones de las ideas, pero en el fondo son siempre ideas bajo otro vestido. Entonces, el idealismo propiamente tal dice que toda la realidad se reduce a la idea, ¿no? Kant, porque Kant había dicho que nosotros conocemos solamente fenómenos, ¿no? Y no noúmenos, ¿no? O sea, fenómeno es lo que se parece a nuestra mente. Fenómeno de phainomai, aparecer, ¿no? Es lo que se aparece a nuestra mente. Nosotros conocemos lo que se aparece en nuestra mente, pero después dice Kant, ¿cómo lo hacemos para saber que eso corresponde a la cosa, entre comillas, externa, ¿no? Entonces él dice, no hay manera en realidad de saberlo. Sí, él admite que puede existir alguna cosa por allá externa, pero nosotros no la conocemos realmente. Lo que conocemos son lo que está en nuestra mente, ¿no? O sea, plantea esta famosa cuestión del puente. ¿Cómo hacemos para hacer un puente, ¿no? entre nuestros conceptos y las cosas reales? Y lo resuelve con esta dicotomía entre fenómeno y noúmeno, ¿no? Lo que se aparece a mi mente y lo que está fuera de mi mente. Entonces él dice, lo que Profe, está fuera de mi mente, en realidad yo no lo conozco realmente, ¿no? Conozco lo que está en mi mente. Entonces los idealistas, ¿qué hicieron? Ya Fichte, cuando le rebata Kant, dice, bueno, muy bien, Immanuel, pero si tú dices que la cosa fuera de tu mente no la conoces, entonces no puedes hablar de ella. Eso es una contradicción, ¿no? Una contradicción decir, no puedo conocer la cosa que está fuera de mi mente y después hablar de ella. No puedo conocer aquella cosa que está fuera de mi mente, sí. Si está fuera de mi mente, no puedo hablar de ella, ni conocerla, ni hablarla, ni mencionarla, ni llamarla no humano, ni llamarla Juanito, ni llamarla nada. No la puedo ni siquiera concebir, ¿no? Si se sigue no, estrictamente esta lógica de Kant. Entonces él puso el dedo en la llaga de esa contradicción kantiana, ¿no? Y de ahí nace entonces la solución idealista. Si las cosas fuera de la mente simplemente yo no las puedo concebir, entonces toda la realidad no es más que mi mente en definitiva, ¿no? Nace de ahí entonces la postura idealista propiamente tal, ¿no? Entonces ven que es un sentido completamente diferente, no tiene nada que ver. Claro, aquí los medievales con realismo no, no entienden simplemente decir eh, que conocemos las cosas externas, porque en eso todos están de acuerdo. Porque negar eso, como ha mostrado este mismo debate después que ha salido del idealismo moderno, negar eso, que nosotros conocemos las cosas, es en sí mismo una contradicción. No puedo mencionar las cosas y después decir que no las conozco, es una contradicción, ¿no?
tengo que más bien decidir cuál es el estatus, ¿no? Digamos, de las cosas con respecto a las ideas. Y entonces, dado que tengo que decidir este estado, no tengo que, en el fondo, decidir si las ideas son cosas como otras cosas o son una diferente clase de cosas, ¿no? Si son una diferente clase de, digamos, de entes. Entonces, realista es el que dice que, para decirlo de la forma más breve posible, realista es el que dice que las ideas son cosas. O digamos, no que sean cosas los conceptos que están en nuestra mente, pero los conceptos que están en nuestra mente corresponden a cosas en la naturaleza misma, no a las cosas, no meramente a las cosas particulares, ¿me entiendes? Eso es un poco difícil de entender. No que meramente la idea de gato corresponde a los gatos, sino que hay una esencia universal de gato por allá en la naturaleza, ¿no? Que es considerada como algo subsistente, al cual corresponde, ¿no? El concepto mental, ¿no? De gato. Profe, ¿Sí? y en ese caso, ¿cómo se... em, ay, creo que me confundí un poco al respecto de que dice, por ejemplo, el ejemplo del gato aquí, ¿cómo se aplicaría en ese sentido a Dios? Como no es como algo físico, o creo que malinterpreté quizá como lo de la intelección, porque después dijo como que dicen que los conceptos eran como los conceptos que están en la mente, es decir, no sé, por el concepto de gato, que le corresponde como a una idea como universal, pero no a los gatos como en particular, y en ese sentido me, me confundí al respecto de cómo podría pasar eso como con la idea de Dios. No sé si lo resuelven o quizás estoy muy Claro, confundido. es una buena pregunta, porque ahí la idea de Dios, claro, crea un problema en el sentido de, digamos, cuál es su origen. Claro, porque, claro, después se dirá, digamos, el origen de las ideas, digamos, de los conceptos de los entes sensibles, no, parte de la sensación, pero después hay una abstracción, ¿no? Entonces estará todo el debate sobre la abstracción que veremos, ¿no? Que tendremos que ver. Pero en Dios, claro, no está esa previa como percepción sensible. Entonces ahí habrá que hacer un discurso diferente que haremos después cuando subdividiremos, o sea, digamos, en esta discusión se aislarán algunos universales que son más universales que otros, ¿no? O sea, se hará un tipo de abstracción diferente considerando los llamados trascendentales. Los medievales que crearán esta palabra, hay conceptos que no son solamente universales, en el sentido que se aplican a toda una especie o a todo un género, porque eso significa universales. No que se aplica a todo, ¿no? Sino que se aplica a una especie o a un género, a una categoría, etcétera, de entes. Pero hay conceptos tan universales que se aplican, en cambio, a todos los seres. Son como universalísimos o trascendentales. Sobre estos trascendentales después se podrá demostrar, digamos, la existencia de Dios, porque entonces la captación de la idea de Dios viene no de conceptos específicos o genéricos, sino que de conceptos trascendentales. Entonces es un diferente tipo de, una diferente clase de universal. No sé si esa era no sé si respondí, no sé si esto es lo Sí, que tenías en sí, mente. me aclaró bastante. Vale, gracias. En todo caso, claro, eso lo veremos después con más detalle. Mm, bien, sigamos entonces, porque ahí sigue explicando este mismo tema. ¿Dónde vamos a llegar? Esto faltaba, de lo que leímos, faltaba comentar esto que es importante. Por cierto, existen dos formas de cosas incorpóreas. Claro, aquí es importante, dentro de lo incorpóreo, porque la pregunta era, ¿son corpóreos o incorpóreos? Y bueno, supongamos, admitamos que por los motivos que explicamos, que el propio Aristóteles explica, Platón y Aristóteles también explica, son incorpóreos, pero hay que empezar a decir que existen dos formas de cosas incorpóreas. No todas las cosas incorpóreas son iguales.
porque algunas pueden existir como distintas. O sea, en otras palabras, pueden subsistir, pueden ser substancias, ¿no? Más allá de los cuerpos, y perduran en su incorporeidad separadas de los cuerpos, como Dios, la mente y el alma, ¿no? O sea, hay entidades incorpóreas que no por ser incorpóreas no subsisten. O sea, puede decirse que entidades incorpóreas existen, ¿no? Pero son evidentemente entidades diferentes a las ideas, ¿no? O sea, Dios que piensa las ideas, la mente que piensa los conceptos, son incorpóreas como los conceptos, pero son reales, a diferencia de los conceptos. No está aquí entonces esbozada, no está la palabra reales, pero está esbozada la diferencia entre entidades incorpóreas que son entes reales, ¿no? Entonces individuales, o sea, hay, digamos, Dios y después cada mente, cada alma, ¿no? Es un ser incorpóreo pero individual. En cambio otras que siendo incorpóreas no pueden existir más allá de los cuerpos, o sea, no subsisten, ¿no? No subsisten fuera de los cuerpos. O sea, se dicen de los cuerpos, pero después son, diríamos, abstracciones, ¿no? Cuando digo que un cuerpo entonces es lineal, tiene una cierta superficie, ¿no? Las decimos incorpóreas, ¿no? Pero de tal manera están en los cuerpos, o sea, nosotros la predicamos de los cuerpos, por ejemplo, decimos que una mesa es cuadrada, que tiene un cuadrado, ¿no? Pero el cuadrado yo también lo puedo concebir en abstracto, pero como abstracto no tiene su propia subsistencia. Entonces es un ente incorpóreo, ¿no? Pero de otra naturaleza de los entes reales. Estoy agregando terminología que aquí no está, se dan cuenta, ¿no? Aquí precisamente el problema es que no está todavía esa terminología, que hay que inventarlo todavía, ¿no? Pero aquí están como interesante ese texto porque aquí están como las bases, las reflexiones que permitirán después armar esta, digamos, esta diferenciación y esta terminología técnica, ¿no? No todo lo que es incorpóreo es igual. No, ¿se acuerdan que para Platón el ser se dividía en corpóreo e incorpóreo, ¿no? Se divide básicamente en estos dos grandes dominios. Está el ser corpóreo, sensible, y el ser incorpóreo. Aquí los medievales, después de toda esta discusión que evidentemente se arrastra por siglos, a través de todo el neoplatonismo, etcétera, etcétera, poco a poco se crea esta conciencia que digamos que el reino de lo incorpóreo no es todo igual, ¿no? Hay diferentes entidades que ambas son incorpóreas, pero algunas son reales, ¿no? Y otras no son reales. Entonces existen, pero no son reales, ¿no? Se empieza a vislumbrar esta idea que existe una clase de ser que no es el ser real, ¿no? Y sin embargo, existe, ¿no? La línea, el concepto de la línea, los entes matemáticos, son incorpóreos, pero no son de la misma clase del alma, como Platón de algún modo tendía a pensar, ¿no? Como que el alma y la línea, las dos están para el lado de lo incorpóreo, ¿no? Pero no, los medievales van reflexionando es que el alma y la línea son cosas radicalmente diferentes, aunque ambas sean incorpóreas, ¿no? Porque el alma es una sustancia real, es alguien, es mi alma, tu alma, que piensa esto y no lo otro, etcétera, ¿no? La mente lo mismo, ¿no? En cambio la línea, ¿no? Es algo, como se dirá después, virtual, ¿no? Un ente de razón, ¿no? Que es incorpóreo, pero incorpóreo en un sentido diferente, ¿no? De una clase diferente. Bueno, ya Agustín, ¿no? Sin introducir todavía terminología técnica, pero había dado un aporte fundamental a esta diferenciación, ¿no? Cuando Agustín dice, ¿no? Que insiste muchísimo en todas partes, su tema favorito, que las ideas son inmutables, pero la mente humana es mudable,
¿no? Él cambia, ¿se acuerdan que lo insistimos en el semestre pasado? Cambia la partición platónica, ya no es la misma, ya no es la línea que divide el ser, la línea principal no es la que divide lo corpóreo de lo incorpóreo, sino que ¿cuál es? La línea principal del ser, que divide el ser en dos. ¿Profe, puede repetir la pregunta? Platón había dividido, digamos, la partición básica del ser, de la ontología, es entre ser corpóreo e incorpóreo, ¿no? Agustín acepta que existe esta distinción, pero la subordina a otra más fundamental. ¿Cuál es para Agustín y después para toda la filosofía cristiana? La partición fundamental del ser. Sí se acepta que existe ser corpóreo e incorpóreo, ¿no? Pero no es la partición fundamental. ¿Cuál es la partición fundamental? Que tiene que ver con eso que decíamos de la mente, ¿no? Que la mente es incorpórea y sin embargo, De mutable e inmutable. claro, y sin embargo es mudable, ¿no? Es mutable o mudable. Entonces, claro, ella es un ente concreto, mudable, ¿no? Es un ente singular, particular, ¿no? El alma, la mente humana, que es entonces que se contraponen a Dios. En este sentido, se contraponen, no que se contrapongan en el sentido de que son contrarios, se contraponen en el sentido que se distinguen, ¿no? Se distinguen de Dios. Todo lo que es creado, ¿no? Es mudable. ¿Se acuerdan que esta partición básica ya está en Justino, ¿no? Cuando Justino le argumenta a su interlocutor platónico, ¿no? Bueno, contra sí mismo, ¿no? Porque él mismo era platónico antes, ¿no? Cuando el interlocutor le reclama al propio Justino joven, ¿no? Que la mente y el alma no son vida, sino participan de la vida, ¿no? No son la vida, no son, digamos, la mente del hombre, no es la mente absoluta, sino participa de la inteligencia, participa de la voluntad, participa de la vida, y entonces pertenece, ¿no? al lado mudable de la realidad, al lado de la creación, ¿no? Son entes creados, mudables, digamos, en devenir, ¿no? En otras palabras, se corrige, porque Platón había hecho esta equivalencia. Mundo de lo sensible, mundo del devenir. Mundo de lo incorpóreo, el mundo de lo eterno. Pero los cristianos dicen no, porque la mente es incorpórea, el alma es incorpórea, y sin embargo, no es eterna, sino que pertenece al lado del devenir. Hay que hacer entonces, esta corrección. Entonces ahí queda mucho más claro, diríamos, cuál es el problema de fondo de los universales, porque entre estos dos polos, Dios inmutable y creación que incluye la mente y el alma, en este esquema, en este mapa, ¿dónde están los universales? No es fácil decir eso. No, ¿de qué lado están? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, en esta partición ontológica, mudable e inmutable. Estaría en el lado inmutable. Claro, contienen esta, diríamos, aparente dificultad, ¿no? Que están del lado de lo inmutable, ¿no? Y por tanto deben estar, diríamos, pareciera que deben estar adscritos a la parte de Dios, ¿no? Pero por otro lado, los filósofos dicen, bueno, pero si son formados por la mente, o sea, los conceptos humanos hay que distinguirlos, ¿no? De la mente divina. Los conceptos humanos no son las ideas divinas. Entonces, sí podemos decir que, voy a agregar aquí un pequeño esquema como apunte, para no estar abriendo otro archivo. Voy a ponerle doble paréntesis.
sí podemos decir, bueno, que las ideas están en Dios, como dice Agustín, ¿no? Como reacciones de Dios, en este sentido, están del lado de Dios, claramente, ¿no? Pero cuando hablamos de los conceptos de la mente humana, evidentemente estos conceptos no están en Dios en el mismo sentido en que están las ideas divinas, porque son conceptos formados por la mente humana, ¿no? Y eso que se han formado para la mente humana parece chocar con el hecho que son, entonces, pertenecen al lado de lo inmutable, que es el lado de lo divino, ¿no? Y entonces, no es, digamos, claro, es correcta la respuesta. Voy a anticipar la que yo pienso, la cual es la solución correcta. Yo creo que es correcta la respuesta de decir que ontológicamente están del lado de Dios, pero pero no es, eso está lejos de ser obvio, porque hay que justificar esta respuesta, porque hay que aclarar cuál es entonces su relación con la mente humana, que claramente es falible, ¿no? Y por lo tanto estos conceptos humanos, digamos, contienen una mezcla, ¿no? De verdadero y falso, ¿no? No son perfectos como las ideas divinas, ¿no? Y entonces, sí están por un, digamos, ese todo el enigma, ¿no? Están por un lado, del lado del, digamos, inmutable, por lo tanto no pertenecen al mundo del devenir, ¿no? El propio Aristóteles lo recalca eso en el libro séptimo. Por otro lado, son producciones de la mente humana, entonces pareciera, y entonces son también falibles, pero hay que aclarar bien qué significa producciones, ¿no? Cuál es su relación verdaderamente con la mente? ¿En qué sentido la mente los produce? ¿No? Porque ahí está todo, porque si los produjera como una sustancia natural, produce otra sustancia, no sé, por ejemplo, como la vaca produce la leche, si fueran producciones en este sentido, entonces tendrían que ser homogéneos, ¿no? Al lado ontológico de donde proceden, porque no puede proceder de un ser algo heterogéneo, digamos, no puede proceder del ser mudable, subjetivo de la mente humana a un ser inmutable, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué, digamos, decimos por un lado que son elaboraciones de la mente y por otro lado que pertenecen al rango, ¿no? Pertenecen al ámbito del ser inmutable y por lo tanto divino? Ahí está toda la dificultad de la cuestión. Profe, ¿Sí? si los universales no tuviesen en Dios, ¿significaría algún problema, entre comillas, grave o no? Grave, claro, porque como ellos son inmutables, solamente Dios, o sea, lo que es inmutable es propiamente el ser, digamos, absoluto, ¿no? Y entonces no es que pueda haber dos absolutos, no puede haber como, por ejemplo, verdades matemáticas absolutas por un lado y Dios por otro lado, como si fueran dos entidades separadas. Es claro que las verdades matemáticas, por cuanto son absolutas, aunque virtuales, tienen que estar en algún ser real. Y el único ser real absoluto es Dios. Entonces, tienen que estar en Dios, ¿no? Como verdades. Ahora, claro, en la medida en que yo introduzco errores, digamos, en una proposición matemática, etcétera, claro, la culpa es mía, no de Dios, ¿no? Ni de la matemática. Eh, pero no es fácil que entonces ir a buscar, es una química que busca ir a buscar los ingredientes, entonces que entran a formar los conceptos humanos para mostrar cuál es, en definitiva, el ingrediente que explica que pertenecen al lado de lo inmutable de Dios y el ingrediente humano que en cambio explica que sean falibles, ¿no? No mudables. Es un error decir que los conceptos son mudables. Nunca son mudables. Un concepto también falso es tan inmutable como un concepto verdadero. Un error es tan inmutable en sí mismo como una verdad, ¿no? Un error es una alteración de la verdad, pero en su formulación no es algo temporal, es algo que queda ahí. Un error que
matemática un error de matemática que formuló un griego del siglo V sigue siendo un error, como hasta hoy. No es que ese concepto erróneo como tal cambió. Uno cambia porque uno puede cambiar de idea y corregir el error, ¿no? Pero no es que el concepto mismo, ¿no? El error como tal cambie, ¿no? Entonces eso es una muestra de que el concepto como tal, independiente del grado de verdad que contiene, porque en el fondo el error es una falta, no es algo que tiene, sino algo que no tiene, ¿no? Lo que le falta a la verdad es el error, ¿no? Evidentemente esa falta es debida a la limitación de la mente humana, ¿no? Pero lo que tiene de verdadero, ¿no? Eso es claramente, simplemente, es así, no es que cambie. Ahora, el error más común para tener en mente cuál es como el prejuicio un poco nuestro moderno, que se ha ido desarrollando en la filosofía moderna, en la teoría, en las teorías que han estado más de moda, que han tenido más éxito en la época moderna, la postura moderna que hunde sus raíces, evidentemente, en esta discusión medieval, es la postura que tiende a tirar los conceptos para el lado de la mente, en el sentido de considerarlos como producciones naturales de la mente, ¿no? O sea, como que son algo así como accidentes de la mente, elaboraciones de la mente, algo que es como a priori debe entonces reducirse, ¿no? Al nivel ontológico de la mente subjetiva, ¿no? De la mente humana, ¿no? Y eso lleva entonces a la concepción finalmente o sea, digamos, a los errores básicos de teoría del conocimiento que conocemos de las escuelas modernas, digamos, al error subjetivista, ¿no? Que la verdad es como el producto de la mente subjetiva, que cada uno construye su verdad, ¿no? O al error kantiano de decir que la mente, claro, no cada sujeto piensa distinto, hay una objetividad, pero esta objetividad es interna a la mente, no puede salir de ella misma, ¿no? Y que por lo tanto se reduce al conocimiento del fenómeno y que es, en definitiva, el preámbulo después del error idealista, el pensar que toda la realidad no es más que una proyección, ¿no? De mi propia mente. Entonces, el discurso gira en torno a cuál es, ¿no? Esta relación ontológica concepto-mente, cuál es el estatus ontológico, ¿no? Del concepto respecto de la mente. Si es un estado simplemente de ser como una producción, ¿no? Un accidente de la mente, una producción de la mente, una emanación de la mente humana, o no, o si la cosa es diferente. Bueno, y estas ambigüedades, repito que después florecerán en la filosofía sucesiva, en la filosofía moderna, pero como ambigüedades ya están todas aquí. Eso es interesante de este texto. Estas ambigüedades están todas aquí. En estas pocas páginas de Boecio, están como en embrión. Fíjense, por ejemplo, en una frase como esta. Son cosas incorpóreas, dice por un lado, pero por otro dice, no pueden existir más allá de los cuerpos. No se entiende por qué, ¿no? Si son incorpóreas, es claro que pueden existir más allá de los cuerpos, si no, no serían incorpóreas, serían corpóreas. Si su ser dependiera directamente del ser del cuerpo, si el ser de la línea dependiera del ser de esta barra de metal lineal, entonces destruida la barra, ¿no? Destruiría también la línea, ¿no? Y Platón diría, bueno, digamos, este ente matemático, geométrico que llamo línea, yo lo sigo teniendo delante de mi mente tal cual. ¿Cómo me dices que no existe? ¿Cómo me dices que de ningún modo permanecen? Claro que permanecen. Su existencia consiste en estar delante de la mente. Esta es la existencia del ente matemático. Sigue estando delante de mi mente tal cual, ¿no? Bien, sigamos. Tenemos todavía 5 minutos. Digamos otro poquito, ¿eh? ¿Quién quiere seguir?
Yo, profe, Bien, perfecto. el 09. 09. Si bien es arduo solucionar estas cuestiones, siendo que el mismo Porfirio rehúsa hacerlo, sin embargo, las afrontaré de manera de no dejar en suspenso el ánimo del lector. Y por otro lado, yo mismo no consumo el tiempo y trabajo más allá del orden de la tarea que me he propuesto. En primer lugar, entonces, propondré pocas cosas bajo la ambigüedad de la pregunta, pero después intentaré solucionar y explicar el nudo mismo de la duda. Los géneros y las especies o son y subsisten o bien se forman en el intelecto y con el puro pensamiento. Pero los géneros y las especies no pueden ser, y esto se entiende de las argumentaciones siguientes. Ser en el sentido siempre de existir, ¿eh? Se toma aquí como sinónimo de existir. O sea, subsistir, perdón. En efecto, todo lo que es común a muchos en un mismo tiempo, eso no podrá ser uno, pues lo que es común es de muchos, sobre todo porque una sola y misma cosa está toda entera al mismo tiempo que en muchas. En efecto, cuantasquiera que sean las especies, en todas el género es uno solo, no porque cada una de las especies toma alguna parte de él, sino que cada uno al mismo tiempo tiene todo el género, por lo cual ocurre que todo el género puesto en muchos entes singulares a un mismo tiempo no puede ser uno, pues no puede ocurrir que siendo muchos todo entero a un mismo tiempo, en sí mismo sea numéricamente uno. Y esto es así, el género no puede ser algo uno. Por lo cual ocurre que el género no es nada en absoluto, pues todo lo que es en tanto es en cuanto que es uno. Y de la especie conviene decir lo mismo. Pero hace pausa acá porque tenemos pocos minutos y esto es muy importante, lo que está diciendo acá, ¿eh? ¿Cuál es entonces el argumento por el cual los géneros y las especies no pueden ser? No, dice, porque todo lo que es común a muchos en un mismo tiempo no podrá ser uno. ¿Y por qué sería eso? Pues lo que es común es de muchos. Sobre todo porque una sola y misma cosa está toda entera al mismo tiempo en muchas, ¿no? O sea, él define aquí lo que ya era la definición platónica y aristotélica, ¿no? También de universal. ¿Es el universal qué es? Es el uno en muchos, el que siendo uno está en muchos. Entonces, él toma esa definición, ¿no? ¿Qué es lo característico del universal? Que es una sola y misma cosa que está toda entera. Eso es importante. No es que esté parte, ¿no?, en uno y parte en otro. Cuando yo digo que, por ejemplo, el perro y el elefante son animales, ¿no? El género animal, no es que una parte del género animal esté en el perro y otra parte en el elefante. Todo el género animal está todo entero en ambos animales, porque eso significa llamar ambos animales, ¿no? Y lo mismo con las especies. Cuando yo digo que en dos gatos está la especie gato, ¿no? No quiero decir que una parte de la especie, o sea, la especie no se parte, ella está toda entera en cada gato, y eso es lo que me permite llamar a todos estos gatos, ¿no? Pues ellos responden a esa definición, a este logos, ¿no?, que es único para todos, el logos de gato, el concepto de gato, la definición de gato es la misma para todos, y por eso lo llamo a todos gatos, ¿no? Entonces, esto tiene algo de peculiar, el universal, que está al mismo tiempo todo entero en muchos individuales, en muchos individuos, ¿no? Entonces, ahora aquí él argumenta que si está en muchos, entonces no puede ser uno, ¿no? Pero eso, se dan cuenta que este argumento vale para refutar que el universal sea algo subsistente. No podría, siendo algo subsistente, estar todo entero
¿no? En cada individuo. No puede un individuo subsistente estar todo entero en otros individuos subsistentes, ¿no? Porque de un único individuo no se pueden predicar cosas contradictorias, ¿no? Y entonces no puede, eso también lo dice Aristóteles ahí en el libro séptimo de la metafísica, ¿no? La sustancia es aquello que yo tomo como sujeto de una enunciación y no puedo de ese mismo sujeto predicar cosas contradictorias. Entonces, por ejemplo, no puedo predicar que si hay un animal bípedo y uno cuadrúpedo, y tomo animal como una sustancia, entonces tendría que el animal es al mismo tiempo bípedo y cuadrúpedo. Pero no es así, no es que el animal sea una sustancia de la cual un individuo, no un sujeto del que estoy predicando cosas contradictorias, ¿no? Sino que es al revés, es una categoría más amplia, ¿no? La de animal, en que estoy poniendo a dos entidades diferentes, una bípeda y otra cuadrúpeda. Entonces no es diríamos, la especie que está en el individuo, en el sentido que sea algo que se pone sustancialmente en el individuo, ¿no? Sino que más bien el individuo es clasificado bajo esta entidad, digamos, abstracta, que es superior a, digamos, a ambos individuos, ¿no? Entonces, el hecho de que está toda entera al mismo tiempo en muchas, claro, sirve para negar que sea un ente subsistente, ¿no? Pero eso no hay que llevarlo al exceso de decir que como no es subsistente, entonces no es nada en absoluto. ¿No? Se fijan la conclusión que saca, que será la conclusión después que se llamará nominalista, los que dirán que los universales no son nada en absoluto, lo harán, pero forzando la demostración a demostrar que no existe en absoluto algo que simplemente no existe como sustancia. Claro, esta argumentación demuestra que el universal no es sustancia, ¿no? Y de ahí procede el posible error. Claro, como no es sustancia, uno dice, ah, ya, entonces no es nada. Entonces, el animal abstracto no es nada porque no es una sustancia. ¿Por qué esta conclusión es errónea? Por el preciso motivo que aquí invoca para decir lo contrario. Aquí la argumentación es al revés. Todo lo que es, en cuanto que es uno. Ciertamente verdad eso. Pero acabamos de decir precisamente que el animal, como concepto general, es uno, tiene su unidad, ¿no? Es un predicado, un concepto, algo, una esencia ideal que se predica de muchos individuos, y en ese sentido es uno solo es el concepto de animal, ¿no? Si no fuera uno el concepto de animal, y con la palabra animal pudiéramos abarcar diferentes conceptos, entonces la palabra animal no tendría significado, ¿no? Entonces yo giraría esta frase para demostrar lo contrario de lo que aquí está diciendo, ¿no? No hay que caer en el error de pensar que no es nada en absoluto, puesto que todo lo que es, en tanto es uno. Y ya hemos dicho que existe, ¿no? Algo que siendo una sola y misma cosa, por ejemplo el concepto de animal, ¿no? Ella está toda entera al mismo tiempo en muchas, siendo ella una. O sea, ese es el punto de partida. Así funciona nuestra mente, nuestra predicación. Predicamos efectivamente géneros y especies de diferentes entidades, ¿no? Suponiendo, postulando de partida que son una sola y misma cosa. Como lo que es uno también existe, ¿no? El uno es como convertible con el ente, dirán los medievales, lo que es uno también es, ¿no? En tanto que es, no, todo lo que es en tanto es en cuanto que es uno, por lo tanto también el universal, ¿no? No sé si está clara esta explicación. Yo no la entendí, profe. Voy a recapitularla cambiando un poquito las palabras. A ver cómo lo podemos decir. Voy a partir diciendo cómo veo que hay que ordenar el problema y después cuál es como el error en que se cae, ¿no? Hay que partir del punto de, digamos, del punto de arranque de nuestra mente, que lo que hace es aplicar diferentes
conceptos, cada uno de ellos unitario, ¿no? A diferentes entidades, ¿no? Nuestra mente funciona así, partiendo de niños chicos cuando decimos a las cosas que son cosas. Todas las cosas son cosas, ¿no? Pero después empezamos a diferenciar. Esto es un cuadrúpedo, esto es una madera, etcétera, pero nuestra mente siempre funciona así, aplicando universales, ¿no? Es algo espontáneo, no es algo que hayan inventado los filósofos griegos, digamos, es algo espontáneo de la mente humana. Siempre aplicamos universales a las cosas en todos los pueblos, en todos los idiomas, y estos universales son cada uno diferente del otro, cada uno es único y cada uno se aplica, ¿no? A una multiplicidad, a una cierta clase de seres. Por lo tanto, es, como dice Platón, es el uno en muchos. Eso no es algo, diríamos, que hemos inventado, es el comportamiento como espontáneo, inevitable de la mente humana, de la cual se deduce que el universal, se puede deducir que el universal existe, porque todo lo que es uno, en cuanto que es algo que es uno, que yo individuo, es, en un sentido es. Ahora, es cierto que no es a la manera de las sustancias. Ahora, si yo quiero usar el argumento para decir que existe el universal, para demostrar que es una sustancia, ahí eso no funciona, ¿no? Porque no puede estar una sustancia, ¿no? Al mismo tiempo en diferentes sustancias, porque sustancia se define como aquello de lo cual yo predico diferentes predicados. Sustancia es el sujeto, ¿no? Del cual predico diferentes cosas, ¿no? Pero estas cosas, puedo predicar diferentes cosas, pero no tienen que ser estas cosas contradictorias, ¿no? Si yo predico de una sustancia cosas que son contradictorias, ¿no? Evidentemente eso es incorrecto. Y entonces no puedo predicar, por ejemplo, no sé, yo digo que un hombre es blanco y otro hombre es negro, ¿no? Hay un hombre blanco y un hombre negro. Si yo tomo hombre como una sustancia, ¿no? Debería decir que de la misma sustancia hombre se predica lo blanco y lo negro. Y eso sería una contradicción. Predicar la misma cosa de la misma sustancia es una contradicción. La contradicción solo se resuelve si yo, hombre, no lo considero una sustancia, ¿no? Sino un universal que se predica de diferentes sustancias, que existe en cuanto universal, pero no existe como sustancia. Entonces, ¿cuál es todo el núcleo del asunto que trato de hacerles ver? Es que aquí se trata de descubrir una clase de seres que no siendo sustancia, sin embargo, existen. O sea, otro modo del ser que no es el modo de la sustancia, que es el modo del ente de razón, ¿no? Que existe, pero no es sustancia. Y todo el error consiste en pensar que como no es sustancia, entonces no existe. O como no es sustancia autónoma, es necesariamente una emanación de la mente finita. No, no, no. Él como ente de razón existe, ¿no? Y hay que analizarlo por sí mismo, ¿no? Y ver cuál es su naturaleza sin prejuicios, ¿no? O sea, en base a lo que verdaderamente él arroja de sus cualidades intrínsecas. No sé si quedó más claro o más oscuro. Sí, o sea, lo voy a tener que pensar más, pero creo que... Hay que decir, no es que no es fácil, ¿eh? Así que les animo Darle vuelta. A pensarlo y quizás, ojalá, a traducirlo cada uno, o sea, por ejemplo, a hacer un pequeño resumen de esto, de algún concepto principal aquí, y resumirlo y ponerlo por escrito. De manera que después lo podemos, por ejemplo, la próxima vez, comparar para ver si el resumen, diríamos, va por el camino que tratamos de explicar. Esa es una tarea que aconsejo, que les puede servir como tarea preliminar después cuando van a hacer el protocolo, como el mini ensayo para fin de mes. Podrían partir haciendo como un resumen del planteamiento del problema en 10 líneas, algo así, ¿no? Y después alguien quizás podría leerlo en clase, lo podemos conversar, porque si cada uno no lo trata de como traducir a sus propias palabras, es muy difícil que entienda esto.
Bien, ya nos pasamos de la hora. Ustedes tienen clase ahora, ¿no? Y, profe, algunos, o sea, por la mayoría tenemos filo de la ciencia y el profe empieza el tiro, así que al menos yo me voy Empieza al ahora. tiro, ya. Ya, entonces piénsenlo después con calma y después vamos a hacer las preguntas la próxima vez. Profe, ¿Sí? le mando la traducción del capítulo 13 con una pequeña corrección que hice y lo otro le quería preguntar, lo que le pregunté como por correo y no sé si vio, como tenía contemplado traducir el capítulo 13 y el